puntos de comercio, porque hubo problemas con las carreteras. Pero eso lo quiero mencionar porque no debería tener ninguna incidencia en el incremento de maíz. Nosotros hicimos un análisis de la semana anterior donde sí tuvo una pequeña alza el precio del maíz, pero esta semana ya reportamos nosotros otra vez una tendencia hacia la baja. Eso significa que nosotros tenemos suficiente producción de maíz en este momento y no va a afectar en lo que resta del año. Los efectos pudieran tenerse para el año entrante, sin embargo, deben de ser mínimos también porque cuando estamos reportando tanto la cantidad de hectáreas afectadas como la producción estimada, esto no representa más allá del 1.5% de la producción nacional. O sea, siguiendo las leyes del mercado, digamos, no debería del mercado que funcione bien, ajá, no debería de tener una incidencia, porque esa es una de las cosas que quizá más le importa a los oyentes, exactamente, que es, bueno, ahora van a subir todos los productos y ven noticias que dicen alzas, impactarán en precios del fiambre, o sea, todo está subiendo por consecuencia de las lluvias, creen, pero no necesariamente es así. No hay razones justificables para un incremento del costo del maíz por el efecto de la tormenta. Hay otras presiones de otro tipo como en lo internacional, pero por ejemplo, el transporte del maíz, obviamente durante las tormentas costó un poquito más, etcétera, pero no fue una cosa extraordinaria. Actualmente, aunque sea con dificultad, están pasables todas las carreteras y se está trabajando en liberarlas totalmente. No, tal vez el punto de Ronaldo era insistir en que por las tormentas y la tragedia que Centroamérica y Guatemala está viviendo en este invierno, no hay razones técnicas para que haya aumento. Las razones son puramente especulativas y del abuso de intermediarios que encarecen el producto. Ojalá ese encarecimiento llegara a manos del productor, pero eso no sucede nunca. Siempre son acaparadores o intermediarios que se aprovechan de las circunstancias. Sí, señor presidente, en el tema de las hortalizas, pues sí tenemos pérdidas reportadas en las hortalizas y que muchas de ellas son las que se utilizan de la manera tradicional para hacer el fiambre. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión histórica, siempre en esta temporada hay un incremento de precios porque existe una mayor demanda de estas hortalizas. Y el fiambre aumenta el consumo de repollo. Pero después vuelve otra vez a la normalidad. Eso es una cuestión que se da por temporada. Es una situación de la estación misma, pero pérdidas que han sido afectadas, pues, digamos, las familias en términos de las hortalizas, no debería tener mayor impacto en términos de los precios. Nosotros de todas maneras como ministerio tenemos prácticamente un plan de reacción para atender todas estas emergencias y entendemos que todas estas familias que han sido afectadas necesitan de alguna manera volver a recuperar su actividad económica y estábamos nosotros teniendo ya un plan para poder apoyar alrededor de unas 30,000 familias que son las que están más directamente afectadas, en donde necesitamos hacer una inversión también para ellos para apoyar la producción de alimentos. Aquí hay dos ¿Y el Ministerio tiene recursos ahorita para poderlos apoyar? El problema, señor presidente, que no tenemos los recursos normales para hacer nuestras actividades. Para atender una emergencia, ayer platicábamos con el señor ministro de Finanzas para ver de qué manera se podría encontrar alguna forma de atender esta emergencia. El ministerio ha hecho cálculos en este momentito que se necesitarían alrededor de 135 millones de quetzales para atender, digamos, toda esta parte de recuperación. Y lo más inmediato que tenemos que hacer a partir de, digamos, de este momento, se necesitan alrededor de 32 millones de quetzales. Y esos 32 millones de quetzales van específicamente para atender, uno, el tema de la seguridad alimentaria, para poder hacer huertos familiares, para alrededor de esas 30,000 familias, tanto en el altiplano como en la parte, digamos, de la zona cálida, para atender todo el tema de la profilaxis animal, que es importantísimo, porque después de todos estos procesos vienen situaciones zoosanitarias en el caso de las aves, y hay que vacunar, y eso es una situación que nos lleva también a tener eso. La otra parte importante es que necesitamos la adquisición de semillas, adquisición de semillas y la adquisición de otros insumos para recuperar esa parte que se perdió, porque tenemos la ventaja y la suerte que en Guatemala, aun cuando tenemos las condiciones complicadas, hay áreas en el país que permitirían la recuperación de estas siembras de granos básicos, porque tenemos una prolongación de la época lluviosa en la parte norte de Guatemala, toda la franja transversal del norte, la parte de la cuenca del Polo Chic y alguna parte del Petén, que nos permitiría hacer una recuperación ahorita en el mes de noviembre.
como lo hicimos el año pasado. Y no es en la misma área afectada, pero es en otra área, pero se recuperaría la producción. Ayer el canciller nicaragüense planteó algo interesante, que yo no soy agrónomo, pero tal vez tú. Dice que oficialmente no se han cambiado los periodos de siembra, pero el cambio climático está dando un cambio de periodo de siembra. Y que muy probablemente en algunas áreas de Nicaragua, yo no sé si aquí sucede, mantenemos la costumbre de sembrar en determinado momento, cuando las primeras lluvias, pero no nos informamos de cómo va a venir el resto. Entonces a veces sembramos y resulta que fue una lluvia tempranera y que ya no tiene, y entonces se pierde la semilla o se tiene una cosecha muy baja. Me llamó la atención porque era la primera vez que oía a alguien mencionar el cambio climático debería modificar la cronología de las siembras. Sí, definitivamente nosotros en Guatemala hay una tradición de que en el mes de mayo comienza el ciclo productivo, es decir, la mayoría de productores en el país depende realmente de las lluvias, entonces se espera las primeras lluvias para hacer sus siembras. Sin embargo, nosotros desde hace años hemos venido como que cabalmente lo que dice usted, señor presidente, los cambios nos han obligado a tener mucho más cuidado. Y por lo tanto el ministerio, hoy por hoy que ya contamos con el servicio de extensión agrícola, a través de este servicio, nosotros impulsamos que realmente se recomiende a los agricultores sembrar cuando realmente tenemos ya información mucho más concreta y certera de que ya se ha establecido el invierno. Si no, sí tendríamos problema de que hacemos siembras, germina la planta y luego por falta de agua se muere la planta, entonces otra vez tendríamos que volver a sembrar y se van incrementando los costos para el agricultor. Entonces sí hay que tener más cuidado en esto y a través de los sistemas de asistencia técnica definitivamente nos va a contribuir para que no suceda eso a los agricultores. Vamos a cerrar esta primera parte del programa con una verdadero aplauso y gloria a nuestros atletas en los Juegos Olímpicos Panamericanos. Creo que este año ha sido un buen año de deportes. Nuestra selección sub-20, los atletas ahora ya, realmente esa gloria que ellos le dieron a Guatemala, hay que aplaudirla, hay que felicitarla. Nosotros estamos trabajando en hacer algún evento en particular con ellos y sus familias, porque realmente el domingo, en medio de la tragedia que estábamos viviendo, se dio esa alegría de nación de ver a nuestros hombres y mujeres cosechando un esfuerzo personal sin límites. Antier me explicaban el proceso de entrenamiento, por ejemplo, de los marchistas. Es fuerte la cantidad de tiempo que se invierte, la disciplina que se requiere, la perseverancia y sobre todo ese amor, esa lucha por lograr el éxito y la gloria, como lo lograron nuestros 10 atletas que obtuvieron medallas de oro, de plata y de bronce. Así que nuestra felicitación. Vamos a ir a un corte institucional y regresamos para seguir un análisis del problema financiero, de la emergencia y del Estado en su conjunto, y este problema que tenemos con el Congreso de la República, que no hay forma que asuma su responsabilidad como institución, pero en particular por unos cuantos diputados que por una u otra razón siguen entrampadas con la agenda que ya está afectando la atención de la emergencia, está afectando la reconstrucción de las carreteras, y debemos retomar la responsabilidad. El evento electoral no debe afectar la atención a los damnificados, el evento electoral no debe afectar la reparación de carreteras, el evento electoral no debe afectar los servicios básicos de salud, educación, seguridad y justicia. Así que vamos a un corte institucional y regresamos. Envía tus mensajes de texto al 4500. Despacho Presidencial. Todo un equipo humano, técnico y profesional a tu disposición, brindando.
Continuamos con Despacho. Regresamos al despacho presidencial desde la TGW, la voz de Guatemala, el presidente Colom comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Me informaban ahora en el corte institucional que todavía tenemos esperanzas de otra medalla en gimnasia artística con Ana Sofía Gómez, que ha tenido calificaciones arriba de los países tradicionalmente famosos en este tipo de disciplinas, que son generalmente los desarrollados. Ha superado las puntuaciones de estos países, de algunos de esos países, y que hoy probablemente podríamos tener otra medalla. Le deseamos lo mejor y apoyamos su gran esfuerzo. Ese tipo de disciplina olímpica es otro de los que requiere de mucha vocación personal, mucha disciplina personal. Un mensaje de solidaridad con Ana Sofía Gómez, deseándole lo mejor en sus pruebas que le quedan pendientes. Así que tenemos ahí. También Shaylee González compite el día de hoy en karate, que también es una también opción tenemos, importante. Ella defiende el título que ganó en Río de Janeiro el día de hoy, ¿no? Sí, a las dos atletas, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por poner el nombre de Guatemala ya en alto, y que esperando de que hoy puedan lograr sus ilusiones con una medalla. Así que felicitaciones a Shaylee y a Ana Sofía, y que la fuerza les dé para lograr esa medalla. Quisiera retomar el tema que teníamos. Tenemos un problema financiero muy complicado. Uno son las pérdidas humanas que hay que atender a estas familias, los 19.000 albergados, a las familias de los 39 guatemaltecos y guatemaltecas que tuvimos la tragedia de perderlos, los 4 desaparecidos, a sus familias también hay que atenderlas, y la parte de infraestructura, y hoy estamos hablando de la parte de agricultura. Todo esto conlleva pérdidas económicas. Me comentaba el señor ministro de Agricultura que adicionalmente a los 178 millones de pérdidas que se tiene en nuestra preliminar evaluación, hay otros 300 y fracción de millones que reporta el sector privado que ha perdido con estas lluvias en una. Vamos a pasarle la palabra al ministro para que nos comparta esos números. Y esta es la otra afección, es la economía, lo que se deja de exportar, lo que se deja de producir, la reducción de la oferta agrícola en el país. Esto refuerza esa preocupación de la cumbre de presidentes y del presidente Colom de realmente posicionar el cambio climático como un problema real de afección a países que tienen presupuestos muy complicados. Es curioso, ayer en la cumbre todos los presidentes, con excepción del presidente Lobo, que él tiene mayoría en el Congreso hondureño, los demás tenemos un verdadero problema con los congresos, porque pareciera ser que los intereses del Congreso, los congresos y las realidades del país no tienen coherencia, no tienen armonía. El ministro, el reporte del sector privado que te lo pasaron recientemente, creo que es importante verlo, valorarlo y compartirlo con ellos y poder corroborar las cifras, no por desconfianza, sino para tomar las acciones correspondientes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, nosotros tenemos información acá que nos ha trasladado también con Cámara del Agro y con el sector cooperativista. Y realmente tenemos una pérdida, según las evaluaciones que han hecho ellos por su parte, de alrededor de 337 millones de pérdidas, y que se han sido afectadas cerca de 45.000 manzanas. Faltan aún unos datos que ellos estarán realizando también en los próximos días para determinar cuántas manzanas fueron afectadas en café, en Uli, que todavía no tenemos el reporte, en el caso de banano tampoco tenemos ese reporte. Sin embargo, en la parte de Agesport sí tenemos con sus cooperativas que se han perdido alrededor de unas 3.000 manzanas de productos vegetales de exportación, y que eso suma alrededor de 126 millones de pérdidas según la Agesport.
Entonces todo esto habrá que ir corroborándolo más adelante y sumándolo a lo que ya tenemos nosotros como Ministerio de Agricultura, sobrepasan los 500 millones de pérdida en el sector agropecuario nacional. Sí, es una pérdida enorme, en primer lugar para el productor que ha invertido sus recursos en una cosecha que se pierde, o parcial o totalmente, y en segundo lugar el país pierde ese valor en su Producto Interno Bruto. Así que hay que poner manos, hay que incluir, hay que participar con el sector privado, ver si dentro de esas 45.000 manzanas no hay traslape con las 35.000 manzanas que se evaluaron, y efectivamente Guatemala es productor líder del mundo en alberja china, en cardamomo, brócolis y todo eso, y somos un proveedor importante para el mercado americano y el mercado europeo. Entonces creo que hay que tamizar y hay que refinar esos números para que las medidas que hay que tomar las tomáramos correctamente. Sí, presidente, solo quería también compartirle todo el tema de las unidades de riego. Es importante comenzar a tener una reacción muy rápida, porque después de todo esto ya vendrá la época de siembra bajo riego, y en Guatemala pues tenemos prácticamente una agricultura que se ha venido intensificando con la incorporación de más áreas bajo riego. Y hoy por hoy tenemos a 7.000 manzanas afectadas, que si no reaccionamos nosotros rápidamente con los dragados, con la recuperación, diríamos, de los canales, de las áreas de conducción, tendríamos peligro de tener esas 7.000 manzanas que están afectando cerca de 8.000 familias ahí. Nosotros ya tenemos incluso los cálculos de cuántos serían los movimientos que habría que hacer de todo ese asolvamiento que hubo en todas esas áreas, y eso nos permitiría prácticamente la generación también de empleo en esas regiones, que indudablemente si no tenemos esta acción de inmediato vamos a tener algún grado de problema. Esta es una situación que lo tenemos como parte de los trabajos de inmediato que tenemos que hacer. Cuando uno se resbala y se cae, lo mejor es levantarse lo más pronto y recuperar sus capacidades normales. Primero, por razones humanas; segundo, por razones económicas, y tenemos que encontrarle las mejores soluciones con los recursos disponibles. Y ahí entramos al tema más complicado. Yo renovo mi llamado al Congreso de la República. Ayer no hubo plenaria por discusiones internas. Reconozco que no se cumplió el acuerdo que se tuvo con el presidente el día domingo con líderes de nuestro movimiento político. Esto afectó la reunión de jefes de bloque del día lunes, y eso provocó que no hubiera plenaria el día de ayer. Pero de todos modos es irresponsabilidad del Congreso en su institucionalidad. Son 9 meses y ya casi un año, el 1 de noviembre, casi un año de haber aprobado un presupuesto y no aprobar su financiamiento. Yo al pueblo de Guatemala le reitero, los retrasos en la reparación de carreteras es responsabilidad de los diputados que se han opuesto a financiar al Ejecutivo. El incumplimiento, si llegáramos a eso, de los programas sociales de la presidencia, que todos los candidatos los aplauden, los usan, los manosean, pero no lo pone efectivo en el Congreso de la República. Es el Congreso de la República, son los diputados los que no han logrado controlar su propia institucionalidad, y con todo respeto a la independencia de poderes, ellos son los responsables de no poder atender la emergencia, de no poder atender los programas sociales como el gobierno ha demostrado la voluntad y la firmeza con la que lo hemos apoyado, de tener problemas en la asistencia de salud y educación, y sobre todo en la parte de seguridad y justicia. En el reajuste presupuestario hay una parte importante para el Ministerio Público y el Ministerio para el organismo judicial, y hay una parte muy importante y que por negociaciones del Ejecutivo no ha habido problemas, pero está en un rojo intenso. Es el problema del transporte urbano, que también el reajuste será el Congreso de la República el responsable de los efectos que tenga el transporte urbano de la ciudad, por haber retrasado tanto. 9 meses es un exceso de irresponsabilidad de los distintos líderes y los distintos
diputados que han obstaculizado el trabajo del Ejecutivo vía estrangulamiento financiero del Ejecutivo. Sin